a que hubo anuncios, pistas bastante ciertas, intentó dar el ministro de Economía sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Decíamos al inicio del programa que salió un viaje de repentino, lo que deja traslucir alguna urgencia del presidente Javier Milei, el ministro de Economía, a Estados Unidos en busca de una mano del presidente Donald Trump. Vamos a charlar de todos estos temas con nuestro economista de cabecera ya de este programa, Diego de Quino, que nos ayuda a entender un poco todo este panorama. Buenas noches, Diego. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te vemos bien. Va? Muy bien, perfecto. Hasta mueve la cámara. No, que estaba acomodando la cámara para que se vea bien, no sé si se ve bien. Está perfecto, Se ve perfecto. Bueno, ¿qué tu lectura inicial, si tenés que explicarle a alguien que no sabe nada de economía, qué está pasando en estos días donde supuestamente todo está bien encaminado, pero hay una intranquilidad notoria? La sensación es, parafraseando los 90, ¿no? Que Menem decía, estamos mal, pero vamos bien. Creo que lo que la gente percibe, ¿no? O lo que tiene instalado, estamos bien, pero vamos mal, ¿no? Es como que eso ha cambiado y este vamos mal comparado con el año pasado, ¿no? Para ponerlo en una perspectiva, tiene que ver con que venimos de un año de brocha gorda, de medidas aluvionales que fueron el 2024, ¿no? Pensemos que se ha hecho un recorte brutal en el gasto público, se devaluó más del 100% el tipo de cambio. Se han tomado medidas de una escala enorme y eso ha producido resultados, ¿no? Pero este 2025 es un año donde ese volumen de medidas no se podían continuar. No podés seguir ajustando el gasto público 10, 15, 20%, no podés seguir despidiendo 50.000 empleados públicos por año, ¿no? Digo, para que lo pongamos en una perspectiva correcta. No podés volver a devaluar de golpe más del 100% la moneda. Entonces este año es un año de detalles, de pinceles finos, y ahí me parece que el gobierno empieza a exponerse más ante los errores, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene dos errores no forzados que nos han puesto en esta situación. Uno tiene que ver con el final del 2024, donde decidió eliminar el impuesto país cuando nadie lo reclamaba, y no bajar las retenciones. Para que razonemos, la baja del impuesto país, la eliminación, le producía un daño fiscal aproximadamente equivalente a bajar las retenciones al menos a la mitad. Con lo cual, si esa medida, ese error no forzado, no lo hubieran cometido, es decir, hubieran mantenido el impuesto país y hubieran bajado las retenciones a la mitad o más aún, la coyuntura cambiaria no sería la misma hoy, ¿no? Porque claro, las importaciones estarían castigadas un 30%. Claro, estarían castigados un 30% y los exportadores, el complejo industrial, tendría estímulos muy importantes para liquidar divisas. Eso por un lado. Y el otro error no forzado tiene que ver con Trump, ¿no? Ellos no contaban con que la gestión de Trump iba a ser tan peronista como lo es, ¿no? Es decir, es una gestión que cuando uno la mira tiene todos los condimentos de un populismo clásico, ¿no? Y eso obviamente ha producido un ruido enorme en los mercados mundiales, ha secado de alguna manera los mercados financieros y nosotros estamos en el borde de ese mar financiero, en el borde, pero muy borde. Entonces, cualquier achicamiento del agua financiera nos deja absolutamente secos y ese es el salto que ha tenido el riesgo país, ¿no? El riesgo país iba enfilado a los 400 puntos y estamos arriba de 800, ¿no? Esto pasó en 30 días. Eso, para que la gente lo entienda, es el desembocar en el fondo, porque el trayecto original del gobierno era volver a colocar deuda a los mercados voluntarios de crédito, que es lo normal que hace cualquier país cuando quiere refinanciar sus deudas con préstamos, ¿no? Esos préstamos, los mercados voluntarios de crédito, sí son de libre disponibilidad. Ahora bien, cuando vos vas a colocar deuda en un mercado voluntario, tenés que explicar el monto, la tasa, cómo lo vas a devolver, te califican como sujeto de riesgo, y lo que te presta el mercado lo usás como mejor te parezca, ¿no? Así funciona. Bueno,
ese camino, al cambiar el rumbo del riego país, el gobierno quedó desenfocado y quedó en este atolladero, ¿no? Con el Fondo Monetario, en donde el Fondo Monetario es un prestamista de otras características, ¿no? Es un prestamista que naturalmente te condiciona porque te presta mucho más barato que los mercados voluntarios, no te califica como sujeto riesgo. Fíjate vos la declaración de la titular del fondo diciendo, creemos que se han portado bien y entonces le vamos a dar, creemos que hay que darle más dinero, ¿no? Eso en el mundo financiero no existe, ¿no? Digamos, eso te muestra que el Fondo Monetario no mira tanto los números, sino mira las políticas, los políticos, los gestos, las relaciones, la geopolítica eventualmente. Pero bueno, ese recorrido no nos lleva a tener fondos de libre disponibilidad. Ha Son habido, fondos que van a estar condicionados a ciertas medidas que se acuerden. la semana pasada hubo algunos planteos de Caputo que incluso trajeron, según los analistas, más de barajuste, ¿no? Después, otra cosa que te quería preguntar que tiene referencia que ver con Caputo es esto que se ha llevado un poco a meme en cuanto a lo que él decía en el otro acuerdo con el gobierno de Macri y las similitudes que hay en los dos casos y el temor que tienen muchos de que también sea similar el final. Sí, la situación no es la misma, ¿no? Yo creo que es bastante diferente. Eh, Creo que en el caso de Macri había un plan eh, bien trazado, explicado por todos los funcionarios. Después la gente obviamente no creyó en ese plan y no lo acompañó con el voto, ¿no? Pero desde ese punto de vista, desde el punto de vista técnico, era bastante claro. La discusión era en todo caso ideológica o la manera, ¿no? Este, Pensemos que en el caso de Macri no produjo un ajuste, ¿no? En el sector público como produjo el gobierno de Milei, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia a la cual fundamentalmente apela el ministro, ¿no? Diciendo esta vez no es igual que aquella porque en realidad esta plata que nos van a prestar no es para financiar al Tesoro. Y eso es cierto, ¿no? En el corto plazo. Ahora, si el dinero va a sostener, entre comillas, las arcas del central, allí sí hay algo parecido al 2018, porque si el dinero del Fondo Monetario ingresa al Banco Central, a partir de ese momento el Banco Central lo va a poder disponer, ¿no? Y de ese punto de vista, el valor del dólar, que es lo que estimula o no la compra o la venta, ¿no? Obviamente hoy el estímulo es a comprar por parte de la gente, de las empresas, más que vender, por eso son los desequilibrios. Si eso pasa, eso se va a parecer a la situación del 2018. Pero digo, yo invito a razonar lo siguiente, que el Fondo Monetario preste para que el dinero sea utilizado en el Banco Central, eso es algo, yo diría, bastante inédito, ¿no? Porque el préstamo del 2018, los préstamos del fondo en realidad tienen que ver con ayudar a ajustar desequilibrios macroeconómicos, no tienen que ver con sostener precios de las monedas, ¿no? Claro. Eso en todo caso es una consecuencia de que haya equilibrio macroeconómico. Con lo cual acá hay una confusión en la discusión de los dos lados, sí, perdón. No, que del mega crédito concedido en el 2019 al gobierno de Macri, quedó la interpretación de que era una intención de ayudarlo políticamente a que continúe en el poder. Ahora mucha gente está interpretando que ese acuerdo también es una colaboración política para que Milei no tenga que devaluar antes de las elecciones. ¿Se pueden hacer unas lecturas tan simples como esas? Eh, Creo que sí, estando, digamos, el gobierno de Trump en Estados Unidos, sí. Lo que a mí me llama la atención es que, digamos, porque el borde del fondo, digamos, si bien Estados Unidos tiene mucha incidencia, pero también están los europeos, Exactamente. está China, ¿no? A China se le debe el swap. Eh, yo creo que ahí puede, puede haber algún tipo de duda o novedad, porque
Lo cierto es que si Estados Unidos lo quisiera, o sea, si el presidente Trump lo quisiera ayudar al presidente Milei para simplificarlo, la verdad que para que Estados Unidos le preste 8, 10 mil, 20 mil millones de dólares a la Argentina, la verdad que es nada, ¿no? Eh, la situación del 2018 era distinta en ese sentido, ¿no? Era muy distinta eh, porque, digamos, la envergadura del crédito que solicitó el gobierno era otro, ¿no? Porque es lo que vos señalabas, está en el orden de los 50 mil millones de dólares, pero aparte, porque el pedido que hizo el gobierno de Macri tenía que ver con surfear una coyuntura internacional no prevista, que era que se habían secado los mercados de crédito y Argentina quedó desapalancado en su técnica de refinanciar y ir cerrando el agujero fiscal. Entonces, técnicamente fue correcto la derivación de ventanilla, es decir, lo sinteticemos, si Macri lo llamó como es, al presidente Trump en ese momento, y Trump le dijo, perfecto, te ayudo, pero anda a la ventanilla correcta, que para tu problema del fondo, esa situación hoy no es la misma, ¿no? Porque la coyuntura que tiene Milei es, como digo yo, es fruto de errores no forzados propios y del propio Trump, ¿no? Del propio gobierno de Estados Unidos, con lo cual, y es para apalancar al Banco Central, porque eso lo dicen ellos, sostener la divisa. Con lo cual ese crédito, lo correcto sería que fuera atendido por la ventanilla de la Reserva Federal o del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Así fue en la coyuntura del 95 con el tequila Claro. con México, ¿no? O sea, Estados Unidos le prestó a México por esa coyuntura para que México no saltara por los aires. Por eso digo, es muy raro que se recurra al fondo para estirar el crédito. Distinto sería refinanciar lo que se le debe, ¿no? Digamos, en Argentina tenemos vencimientos en los próximos 2 años, que el fondo diga, bueno, estos próximos vencimientos te los corro. Eso la verdad que no sería, me parece, algo raro. Lo raro es que el fondo nos ponga más dinero encima para fines que, como insisto, no están normalmente en lo que el fondo apoya, no está en lo que el fondo apoya, ¿no? En el 2018, justamente el problema con el fondo fue en el Banco Central. De hecho, se le había puesto una auditoría especial, había un funcionario, digamos, sentado en una oficina del Banco Central, que de hecho ha quedado, ¿no? Lo que pasa es que hoy nadie lo escucha, ¿no? Pero hay un técnico ahí que tiene asignado el Fondo Monetario para seguir la estadística diaria del Banco Central, porque había desconfianza que la plata que se le prestara al Tesoro se iba por el otro grifo, que ese fue el problema por el cual Christine Lagarde pidió la cabeza de Caputo en el 2018, ¿no? Fue exactamente eso. Por eso es muy raro esta situación. Y lo raro es que no lo atienda directamente Trump, ¿no? Como presidente y como tesoro americano. ¿Qué otra salida le verías vos a esta coyuntura, desde tu perspectiva? Conceptualmente, Argentina y el Banco Central tienen un problema de flujo, no hay un problema de stock. Yo acá diciendo con el gobierno, no hay un problema patrimonial, ¿no? Porque la historia es la historia repetida. Los argentinos tenemos entre el colchón, las cajas de seguridad, afuera, etcétera, 300, 200, 350 mil millones de dólares. Es decir, tenemos 10, 15, 20 veces las reservas brutas que tiene el Banco Central. Prueba de ello fue el blanqueo, y con una especie de ventanita entró un montón de recursos que son los que han permitido sostener el tipo de cambio en estos valores, ¿no? Porque recordemos que lo que se terminó es eso, básicamente. La plata nuestra, los argentinos, que volvió a los bancos y que esa plata fue prestada a las compañías o también fue colocada en obligaciones negociables que son créditos liquidados en el tipo de cambio oficial. Eso es lo que se terminó. Con lo cual, eso muestra que este problema de liquidez que tiene nuestro Banco Central depende de los propios argentinos, y yo creo que ahí el gobierno se equivoca, y en vez de hablarle al oído de los argentinos y fortalecer la confianza respecto de nuestra economía y nuestro país y nuestra moneda y nuestra otra moneda, que es el dólar, ¿no? Porque hay que aceptarlo y explicarles claramente cómo va a ser, decide buscar una solución afuera, que es que te presten un stock de plata, ¿no? Razonemos lo siguiente: si vos tenés una empresa
con muchos problemas de ventas, costos, ¿no? Es decir, las ventas no te alcanzan a cubrir los costos. Eso en el tiempo te produce un problema financiero y de caja. Es decir, te empezás a endeudar, empezás a deber y se te produce una crisis. Eso es lo que le pasó en la Argentina durante el 2022, 2023, 2024. En el 2024 se ordenó, digamos, básicamente el gobierno hizo algo sano, que fue ordenar la relación con los bancos, sería, ¿no? Esa empresa ordenó su caja y ordenó su crédito. Ahora bien, si vos no te ocupás de ordenar las ventas y los costos, ese problema se va a repetir. Por más que vos consigas en ese refinanciamiento un mejor crédito y un mejor banco. ¿Se entiende? Porque si los costos son más altos que las ventas, y eso es lo que le está pasando al país con el tipo de cambio, ¿no? Cuando nosotros tenemos este absurdo de ir a Chile, Uruguay, o a Brasil, a comprar calzoncillos, para decir una brutalidad, de pagarlo 3 veces o 4 veces más barato, vos te das cuenta que es un absurdo, ¿no? Porque es una situación absurda, ¿no? Viajar miles de kilómetros, buscar una excusa vacacional para ir a comprar, no sé, un paquete de hierba, ¿no? O algunos se podrán venir con alguna electrónica. Eso te muestra que tenés desanclado ventas con costos si fuera una empresa. Es decir, tenés un problema que tenés que terminar de ordenarlo, ¿no? Y el gobierno me parece que claramente detrás del resultado electoral decide no hablar de este asunto, va a tener que hablar después de octubre, ¿no? Si el préstamo les alcanza para sostener el tipo de cambio y llegar a octubre. Diego, como siempre, te agradecemos, súper clara tu explicación y seguiremos más adelante. Dale, Gracias, muchas Diego. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a un pequeñísimo corte y seguimos enseguida con el tema provincial de estos días más relevante, que es el tema de la legislatura, la falta de transparencia y las contrataciones de personal transitorio.